Buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación y por la oportunidad de hacer este pequeño aporte por parte del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Bueno, en principio tenemos que acotar lo siguiente. Esta propuesta se trabajó a lo interno en el instituto. Viene una segunda fase, que es justamente hacer mesas de trabajo con los diferentes organismos y también con personas jurídicas, tanto privadas como públicas, y conocedores de la materia, universidades, para que entonces cada quien pueda hacer sus aportes. Estimamos que aproximadamente será una jornada entre unos 8 y 10 meses para que finalmente podamos entre todos tener un plan. Entonces, lo que estamos en todo caso proponiendo es un insumo, un punto de partida, para que todos conozcamos qué es lo que en todo caso debemos trabajar. La metodología se está haciendo en función justamente del plan del decenio, que ya los ponentes anteriores pues abundantemente han explicado y yo evidentemente no voy a repetir. Por favor, la próxima lámina. En principio nosotros tenemos obviamente la primera línea, que es el plan de la patria, un plan precisamente donde el Estado ha tenido en consideración a manera enunciativa esta materia. También la gran misión A Toda Venezuela, en su primer vértice, lo que se denomina prevención integral, contiene justamente la materia de prevención de accidentes. Sí, yo no me voy a detener aquí, porque tengo muy poco tiempo, y lo que voy a hacer es tratar algunos aspectos que están en la propuesta del plan. No los vamos a tratar todos, porque creo que sería muy tedioso. La próxima, por favor. Sí, como les decía, está en el vértice 1, el que se llama la prevención integral y convivencia solidaria, contiene lo que tiene que ver con la materia de accidentes. Evidentemente, esta propuesta del plan en materia de seguridad vial la alineamos justamente con planes previos, porque tiene que haber una armonía y tiene que haber obviamente un fundamento en el cual cualquier organismo, en este caso el instituto que pretenda presentar un plan, tenga el fundamento jurídico. Siguiente. Desde el año pasado aproximadamente hemos estado intentando saber cómo trabajar con el plan. En principio tuvimos una aproximación con la OPS, yo me reuní el año pasado con ellos. También vimos la metodología que utilizó la CAF para justamente los planes de motorizados, para saber cómo verter la información que se requiere en el plan, que es lo que vemos en pantalla. Sí, por favor. Y bueno, esta misma metodología, que tiene que ver justamente con un nivel 0 e ir justamente promoviendo la participación de los diferentes sectores para formular el plan, es lo que nosotros queremos tomar como referencia para poder hablar de un plan de seguridad a nivel nacional. La siguiente. Bien, evidentemente yo creo que subrayar el hecho de que estamos atrasados y que tenemos una mora. Se lo comentaba justamente hace poco el profesor Omar. Nosotros tenemos una mora tremenda en materia de seguridad vial. Si estamos hablando del plan del decenio, ya nosotros estamos en el 2015 y termina en el 2020. Entonces tenemos que apurar el paso. Y apurar el paso, pero ser realista. Evidentemente no podemos hablar de que vamos a disminuir los accidentes en un 50%. Tratamos de hacer una proyección en base a una información, se aplicó matriz de Haddock para tener más o menos un porcentaje que fuese realizable y lo determinamos en 30%. Los objetivos específicos, evidentemente, reducir el índice de personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito. En segundo lugar, reducir el índice de personas lesionadas a causa de estos accidentes. Y en tercer lugar, reducir los accidentes de tránsito. Entonces, partiendo de estas líneas fue que se comenzó a trabajar el plan. Por favor. ¿Cómo hicimos nosotros para trabajar el plan en el instituto? Bueno, en principio, pues conocer lo que es el plan del decenio, las líneas del decenio, los 5 pilares que también ya anteriormente lo precedieron, que es lo que vemos en pantalla. Y se convocó a las diferentes gerencias del instituto a hacer sus aportes. Se le dio un insumo, una información bastante básica sobre lo que nosotros queríamos hacer
y fundamentada sus aportes en los 5 pilares. La siguiente, por favor. Bueno, por eso les decía que el plan es tedioso. El plan lo hicimos, evidentemente, basado en el pilar, creo que vemos la primera columna. La segunda columna son lo que tiene que ver con las líneas estratégicas. La tercera, las metas. Las estrategias, perdón, es la tercera. La cuarta, actividades y los responsables. Yo había hecho esta ponencia era en el formato Prexi, porque lo que queríamos era hacer zoom sobre determinados aspectos, pero Prexi no pudo abrir y pues eso lo estamos haciendo en PowerPoint. Lo siguiente, por favor. Bueno, aquí lo vemos un poquito más claro. Traté de trabajar el tema de los procesos, la segmentación de cada una de las tareas. La idea es que el plan se trabaje de tal manera que cualquier persona que lo lea, incluso el ciudadano común, pueda comprender de qué se trata el plan y pueda hacer también sus aportes. O sea, nosotros pretendemos llegar hasta ese nivel, el nivel de participación del ciudadano común, el peatón, el ciclista, que pueda entonces hacer sus aportes en la materia. La siguiente. Bueno, no me voy a detener aquí, pero sí, perdón, retrocedo un momentito, disculpe. El primer pilar era el pilar de seguridad, el primero. Ese es un pilar que nos salió excesivamente largo. De todos los pilares, ese fue el más largo. Que es movilidad y vías seguras, si no me equivoco, es el tercero. Y en el primero, que está más adelante, los puntos destacados, ahí incluimos una generalidad de aspectos que no logré colocar en los otros pilares. Por ejemplo, las escuelas del transporte. Las escuelas del transporte, cuando nosotros vemos, por ejemplo, movilidad y vías seguras, vehículos seguros, la educación vial en todos los niveles, no están congruentes con lo que es la escuela del transporte. La escuela del transporte va con la formación del conductor. Entonces, eso lo incluimos en el pilar 1, que es seguridad vial. Por favor, la siguiente. La siguiente. Ajá, este es el quinto. El siguiente, por favor. Responder y atender. Ajá. Este es el quinto, responder y atender a las víctimas de tránsito. Puede seguir. Hay una lámina donde se hablan todos los aspectos que son relevantes. Ajá, ok. Esto que está aquí son los aspectos más destacados de los 5 pilares. Son aproximadamente, lo que vimos ahorita son 5 láminas, pero son aproximadamente unas 15 láminas del plan. Yo voy a hablar son de los aspectos más importantes, ¿no? Bueno, en principio, la reforma de la ley de transporte terrestre. Y lo que también se tocó anteriormente, el reglamento. Ciertamente el reglamento que tiene la ley de transporte terrestre pertenece a la ley de transporte y tránsito terrestre anterior. Evidentemente hay unas discordancias porque hay aspectos que cambiaron sustancialmente de una ley a otra, ¿no? Ese proyecto de ley lo colocamos en el primer pilar, que es el pilar de la seguridad. Y de hecho ya el instituto todo el año pasado y este año hizo mesas de trabajo con respecto a la reforma de la ley. Hay cosas que están en el plan que ya tenemos insumos, ya se ha trabajado en esos insumos y yo lo considero un adelanto. Esa reforma pasó a una discusión ante el Ministerio de Interior y Justicia y también fue remitido el proyecto al Ministerio de Transporte Terrestre. Pero evidentemente necesita la participación de otros ministerios como también el Ministerio de Salud, porque hay una cosa importantísima que es que este proyecto debería nacer del Ministerio de Salud, a pesar de que es materia que aparentemente uno diría que nada más es tránsito, porque es un problema de salud pública. Y de hecho quien regenta el tema es la OMS. Eso nos dice que aquí en Venezuela el tema del plan tendría que tener una participación protagónica del Ministerio de Salud. La CIAPEP también fue un tema que también tocó Elia Santana en una oportunidad. Nosotros estamos proponiendo no solamente que se reactive la CIAPEP, sino que se reforme la CIAPEP. Evidentemente, la CIAPEP tiene, aparte de su creación, tiene un reglamento. Ese reglamento tiene que ser revisado y lo que estamos proponiendo es que de la CIAPEP se reforme para que se cree un consejo.
¿Y por qué digo consejo y no comisión? Bueno, porque eso, si nosotros revisamos la Ley Orgánica de la Administración Pública, hay diferentes figuras jurídicas que tienen diferente naturaleza. La CIAPEP es una comisión que, como fue estructurada, es una comisión permanente. Pero es una comisión permanente ministerial que restringe un poco la participación o la movilidad por parte de otras instituciones que no sean los ministerios. Y evidentemente aquí tiene cabida o tiene una participación muy importante fundaciones, instituciones, en el caso por ejemplo del mismo INTT, que es un instituto autónomo, e incluso también personas jurídicas privadas. El Consejo lo que sería es un articulador, pero más allá de articulador, respetar las competencias de cada quien. El Ministerio de Transporte Terrestre, que por su naturaleza, por su proceso, de acuerdo a la Ley de Transporte Terrestre, es ente rector en la materia, y en este caso el instituto pertenece hoy en día al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Justicia. Tendría que haber obviamente un respeto de la competencia de cada uno de los organismos, igual que con el Ministerio de Salud, igual como con el Ministerio de Industrias y Comercio, etcétera. Entonces lo que estamos proponiendo es que se retome la CAP, pero que se reforme y que se haga un reglamento que realmente dé detalle de cómo debe funcionar la CAP y de que tiene que rendir obviamente productos en el tiempo, o sea, y de manera periódica. Eso es lo que permitiría que la reforma de la CAP tuviese éxito. En segundo lugar, bueno, se ha hablado muchísimo del tema de educación vial. También el instituto ha estado trabajando en la materia. Entiendo que se ha hecho también contactos con el Ministerio de Educación, porque la idea es que la educación vial no sea solamente una campaña o no sea solamente dictar un taller específico a las escuelas, sino que sea de manera permanente dictado en todos los niveles de educación. Entonces, evidentemente ese es un tema que tendrá que tocarse con el Ministerio de Educación para que a través de un pensum, dependiendo del nivel de cada uno de esos educandos, esa educación vial se dicte en todas las edades y en todos los niveles. La licencia de conducir, ese fortalecimiento, también lo consideramos muy importante porque la licencia de conducir, su clasificación no se ha variado, bueno, en los últimos 8 años. Y es evidentemente que hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos licencia de quinta, transporte de carga, y sabemos que el transporte de carga hay incluso modalidades. No es lo mismo transportar un vehículo, un transporte de carga que tenga, digamos, alimentos, a que tenga sustancias radioactivas, o que sea, por ejemplo, una licencia de tercero, pero que sea una ambulancia o que sea una patrulla, o el transporte escolar. O sea, evidentemente se necesita hacer una revisión de la clasificación de las licencias y también de la evaluación que se le hace al conductor. Esa evaluación tiene que ser una evaluación muchísimo más, más rigurosa, más profunda. Eso va de la mano, no sé si me estoy adelantando, pero eso va de la mano también con otro asunto que tenemos en mora, que es el certificado psicológico, que también lo incluimos en el plan. El año pasado estuvimos aproximadamente unos 10 meses trabajando con el Ministerio de Salud, la coordinación de prevención de accidentes violentos y hechos violentos, gracias. Y también con la Federación de Psicólogos de Venezuela. Y se hizo incluso una aplicación automatizada y se hizo un manual que lo que faltaría en todo caso es volverlo a someter al Ministerio de Salud para que entonces a través de resolución se norme la emisión de ese certificado. El trabajo fue muy bueno y muy interesante porque no es la emisión manual del certificado, sino es la emisión automatizada. Igualmente también se trabajó el certificado médico integral, que tenemos que incluirlo, porque actualmente en la Ley de Transporte Terrestre el certificado médico integral dice que lo otorga el Ministerio de Salud. Pero el Ministerio de Salud, también hicimos una aproximación con la Fundación Barrio Adentro y con todo lo que tiene en este momento el Ministerio de Salud, y es difícil que atiendan la demanda. Por eso es que vemos que sigue funcionando todavía estos puestos donde se emite el certificado médico integral, pero que carece realmente de la rigurosidad que ese certificado médico debería tener. En ambos casos, en el psicológico y en el integral, hay que hacer la revisión y normar la emisión de ambos certificados. La Escuela del Transporte
la emisión, que nunca se ha hecho, la emisión del certificado psicológico y la revisión de cómo se emite el certificado médico integral serían 3 aspectos muy importantes que nos llevarían a tener un conductor mucho mejor formado y donde nosotros podemos garantizar si tiene o no las capacidades para conducir. Bueno, por otra parte, las unidades de revisión técnico-mecánica que también están en la ley, es un aspecto que se incluye para que exista realmente la garantía de que el vehículo sea revisado de forma periódica. Esto a su vez va de la mano con la renovación del parque automotor, que tendrá que trabajarse evidentemente con el Ministerio de Industria y Comercio. El pilar 5, nosotros encontramos que aunque en Venezuela se ha trabajado el tema de prevención, el tema 5, el pilar 5 es un pilar muy deficiente. No existen protocolos de atención a las víctimas cuando existen accidentes de tránsito. No existe una unidad específica para atender a las víctimas, sino es un poco como la ley del oeste, que primero llega. ¿Sí? Si primero llega la policía municipal, si primero llega la PNB, si primero llega la guardia, y no hay un protocolo único para atender la emergencia. De acuerdo a las estadísticas, aproximadamente el 80% de las muertes ocurren por falta de atención médica oportuna. Y eso nos dice que nosotros tenemos que trabajar mucho en esa materia, no nada más para los protocolos de cuando ingresa una persona por accidente, cómo se debe registrar en el centro sanitario, sino llevar esa estadística hasta el final. O sea, esa persona después que fue atendida falleció, salió del hospital, y más allá de eso, esa persona si supongamos que tuvo alguna mutilación, alguna incapacidad, sufrió alguna incapacidad, también nosotros debemos prestar atención a las personas que fueron víctimas de accidentes. Entonces, el tema 5 es un tema que hay que trabajarlo mucho, porque creo que es el que menos nosotros hemos visto que haya un desarrollo en comparación con los otros niveles. Bueno, y por último, evidentemente, el financiar proyectos en materia de seguridad vial. La seguridad vial pareciera que es fácil de determinar de qué se trata, y en realidad la seguridad vial son muchas cosas. Pero en el caso del instituto, la seguridad vial va desde la licencia hasta la certificación que se le da, por ejemplo, al transporte de pasajeros, que evidentemente lo que son vehículos que transportan pasajeros y vehículos de carga, bajo la ley, licencias de cuarta y de quinta, son conductores que deberían tener su título profesional, que se ha emitido el título profesional, y eso implica evidentemente revisar la clasificación de la licencia y también cómo se están emitiendo este tipo de títulos. Bueno, esto en líneas generales son algunos de los aspectos que están en el plan. Nosotros estimamos que ya para el primer trimestre del año 2016 comenzar a hacer las discusiones a nivel regional con la participación de los diferentes organismos para que entonces, de acuerdo a lo que tenemos como un papel de trabajo, pues someterlo a discusión y lo que haya que corregir, bueno, corregirlo. Nosotros lo vemos como una oportunidad. Se ha dicho muchísimas veces que lo que Venezuela necesita es un plan. Está claro que con el cambio que existe en la administración pública, los diferentes cargos que tiene el Estado, es difícil a veces tener una constante en cuanto a una política. Lo que el plan pretende es tener estudios, tener diagnósticos que nos permitan conocer las prioridades que requiere el Estado en materia de seguridad vial, igual con el tema de la infraestructura, el rediseño que debería haber para tener realmente vías seguras, y todo eso implica tiempo y participación. Entonces, bueno, no sé si hablé mucho, pero lo cierto del caso es que el plan es bastante largo. Hay muchísimos aspectos que revisar. Nosotros en este caso colocamos eso que son los que consideramos más relevantes. Lo que vamos a hacer nosotros es compartir con ustedes algunas observaciones que le hicimos al documento llamado Plan de Seguridad Vial, que nos hicieron llegar la semana pasada desde el INTT. Bueno, mi primera observación es una observación que yo la llamo de orden metodológico.
¿Por qué metodológico? Porque cuando se habla de un plan es como consecuencia de un trabajo previo. Y un trabajo previo que tiene que ver con el diseño de una política. En este caso, si estamos hablando de seguridad vial, es una política que tiene que ver con transporte, es una política que tiene que ver con salud, ¿sí? Y en este caso, pareciera que el documento que se está preparando, porque bueno, también esa es una fue una de las afirmaciones que hizo Isabel Villanueva. Se trata de un documento que están preparando en el INTT. Si un plan debería formar parte o debería partir de una política, esa política tiene unos lineamientos y esa política parte de unas premisas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la política en esa materia? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son las premisas? Y en ese sentido hay algo que a mí me preocupa muchísimo, que es esa adscripción que tiene el INTT a un Ministerio de Interior y Justicia, que no es el Ministerio de Transporte y que tampoco es el Ministerio de Salud. Entonces, a mí muy particularmente eso, digamos que me preocupa. Si hubiese, cosa que es dificilísima, pero bueno, nos podemos imaginar un mundo ideal y pensamos que exista una buena articulación entre Ministerio de Salud, Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio de Transporte, y que el INTT reciba o parta o ellos tres se pongan de acuerdo, al menos en materia de seguridad vial, en diseñar una política con sus lineamientos y con todas sus premisas y sus estrategias y sus acciones y todo lo demás, ¿no? Bien. Desde el punto de vista metodológico también, un plan debería comenzar con la presentación de un diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que ser robusto, tiene que ser un diagnóstico muy claro, muy detallado, en el cual, digamos, se presente cuál es la situación de la seguridad vial en el país, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de en qué situación están los accidentes, todo esto. Y en ese sentido, digamos que es preocupante que nosotros en materia de seguridad vial tenemos muchas fotos en distintos momentos, pero no tenemos series estadísticas. Es completamente distinto tener fotos de un instante, en un momento era así, en otro momento era así, no. Tener series. Para poder construir series hay que hacer un esfuerzo grandísimo, pero que quede muy claro en cuál es la metodología para construir esas series. ¿Qué es lo que se quiere y cómo se quiere? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se transcribe toda esa información que se necesita, ¿no? Bien. Entonces, en ese caso, pues el documento que está presentando Villanueva es más bien un punto de partida para un plan, es un esfuerzo de un grupo, de una serie de profesionales preocupados que trabajan en una institución y que están presentando, es un grandísimo esfuerzo, pero
yo diría que para poder llamarlo plan, tendría que cumplir con otras cuestiones, ¿no? Como el plan debería formularse, yo quisiera hacer unas observaciones que me parece que son importantes en cuanto a la seguridad vial y el papel del INTT para poder lograr un cambio de la situación que tenemos nosotros en este momento. El primero tiene que ver con esas estadísticas, con esas informaciones, que no sea fotos sino serie. Crear, diseñar, definir una metodología para crear estas estadísticas, un trabajo previo de definiciones, porque ustedes saben perfectamente, cualquiera que haya trabajado el tema de accidentes sabe, Chacao lleva una serie, unas informaciones y las trata de una manera. Libertador las lleva de otra, el INTT las lleva de otra. Y estoy hablando solamente de Caracas. O sea que prácticamente todos los organismos, entes o instituciones que lleven accidentes, lo llevan de una forma distinta. Simplemente un punto: causas de los accidentes. Las denominaciones en un lugar son una, las denominaciones en el otro lugar son otra. Si uno trata de juntar algunas, no dan todo el tema, además de que muerto en accidente es el que se muere en el instante y el que se muere una hora después o 5 minutos cuando lo llevan en la ambulancia tampoco es muerto, sino que es herido, etcétera. Es difícil. Entonces creo que hay que hacer un trabajo muy importante de coordinar, de articular, de ponerse de acuerdo para que no importa que distintos organismos lleven las estadísticas, pero que lleven lo mismo, que lo llamen de la misma forma para poder sumar, restar, lo que sea necesario, ¿no? Y eso permitirá construir estadísticas que sirvan, porque mientras no tengamos datos fidedignos, las políticas no van a estar acorde con los problemas que se tienen, y eso es muy importante para poder lograr cambios, ¿sí? Todo esto es un trabajo que es previo. Hay dos observaciones más que son posteriores posteriores o que deberían estar dentro del plan, y es a mí me preocupa mucho el tema de los accidentes, me preocupa muchísimo los jóvenes conductores. Mientras se habla de que los accidentes de tránsito son la quinta causa de muerte, en jóvenes no es la quinta causa de muerte, en jóvenes es la tercera causa de muerte. A pesar de que hay otros que se mueren cuando los llevan en la ambulancia, pero ya es la tercera causa de muerte. ¿Por qué nuestros jóvenes se están matando conduciendo? Porque no saben conducir. ¿Por qué no saben conducir? Porque les enseña su papá, su mamá, el primo, la abuela, el vecino, el que sea, que tampoco sabe conducir, ¿sí? Nosotros tenemos un gravísimo problema en Venezuela de quién conduce y cómo conduce. Entonces, no es posible que tengamos tercera causa de muerte en jóvenes, accidentes de tránsito, y no hagamos nada. Como estamos en un evento organizado por comunitarios, yo digo, si la atención a este problema que es tan grave no está viniendo como debería venir, de arriba hacia abajo, hagamos algo para que vaya de abajo hacia arriba. ¿Por qué no formamos escuelas comunitarias para enseñar a los jóvenes a conducir? Yo creo que ese es algo que pudiera hacerse desde las comunidades.
porque es gravísimo, es muy grave, es muy grave. La segunda observación es que no son solo los jóvenes los que se están muriendo, los que se están matando en accidentes de tránsito. Es que tenemos conductores de transporte público que no saben manejar y conductores de transporte de carga que tampoco saben manejar. Entonces, eso también es muy grave y creo que en ese sentido también estos organismos comunitarios pudieran hacer algo. La escuela de conductores está en la ley y la ley está desde hace muchos años y todavía, por no ponernos de acuerdo unos organismos con otros, no tenemos las escuelas de conductores, no tenemos la escuela de conductores, ¿sí? Entonces, allí también todos andamos en vehículos de transporte público manejados por señores que no saben conducir. Y nosotros, Caracas es un ejemplo claro de los problemas que hay en materia de vehículos de transporte de carga, porque cada rato vemos, y nuestras carreteras por supuesto, en qué situación está esto. Creo que es muy importante que se haga este tipo de eventos, que se organicen, que se discuta, porque yo estoy aquí haciendo unas críticas que quiero decirles que espero que las sientan constructivas y no destructivas. Creo que es muy importante que se haga este tipo de eventos, que se comparta y que todos trabajemos, porque yo creo que una sociedad no cambia si todos no trabajamos para que ella cambie. No podemos esperar que desde arriba o desde abajo, es desde todas partes que tenemos que todos colaborar para que eso pueda cambiar. Bien, buenas tardes. La doctora hacía unas precisiones y la compañera Villanueva también muy interesantes sobre la materia, ¿no? Yo voy mucho más allá. Nos enfocamos en los accidentes de tránsito, que ciertamente es la consecuencia de una actividad como es el transporte terrestre. Por lo que el problema hay que enfocarlo desde su base estructural, que es el transporte terrestre en sentido integral. Cuando hablamos del transporte terrestre, que es el género, porque los accidentes de tránsito es una especie o una consecuencia de esa actividad, debemos analizar el asunto en su espectro más general y más particular. Me explico. Villanueva decía que ese proceso de transferencia o de adscripción del INTT al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sí, eso fue una decisión en el año 2010, política, pero fue una decisión de Estado. Porque allí se conjugó un tema donde la accidentalidad vial y los problemas derivados del transporte, como bien lo decía Villanueva, es un problema de salud pública, ciertamente, es un problema de seguridad ciudadana. Y como tal tiene que ser enfrentado y tiene que ser tratado. El asunto está cómo activar esos mecanismos de coordinación entre las distintas instancias, entes o instituciones relacionadas con la misma. Cuando hablamos de una mora legislativa con respecto al reglamento, yo quiero ir más allá de lo que decía Isabel Villanueva. No es que ni siquiera no ha sido reglamentado, sino que estamos utilizando un reglamento que desarrolló la ley del año 96. Porque resulta ser que la ley del 2001 tampoco fue desarrollada, tampoco fue reglamentada. Y por ahí hay un reglamento, lo voy a poner a disposición de la amiga Villanueva, porque tuve la oportunidad de trabajar en ese proyecto y son más de 800 artículos desarrollando la ley del 2001. Y creo que allí hay mucho que puede servir para desarrollar la ley actual del 2008. Esa ley del 2001
que fue producto de aquella primera ley habilitante, nació mal. Porque quienes tuvimos la oportunidad de ser proyectistas de esa ley, que hicimos un proyecto de 300 artículos en aquella oportunidad y cuando llegamos al habilitante iba mutilado por la mitad, ya afectó la voluntad y la vocación y el trabajo, aquel estudio de derecho comparado que hicimos quienes trabajamos en ese proyecto de ley. Entonces ya la cosa allí se distorsionó y empezó mal. Luego en el 2008, la Asamblea Nacional, consciente de las deficiencias que tenía la ley, trató de hacer un trabajo y fue a esta reforma, que es la ley que tenemos actualmente, pero tampoco llena las expectativas de lo que debe ser este amplísimo sector transporte terrestre. Y es que el transporte terrestre es una materia especialísima, multidisciplinaria, multifactorial, que requiere ser tratada y estudiada en su justa dimensión, porque el transporte terrestre no es solo la licencia de conducir, o es el vehículo, o son los servicios de transporte terrestre de carga, o los servicios de transporte público, en sus distintas modalidades, por supuesto, o la infraestructura vial. No, eso va mucho más allá. ¿Que la consecuencia de esa actividad del transporte es la accidentalidad vial? Sí. Pero eso pasa por hacer un análisis mucho más integral del problema. Y sí es un problema fuerte, donde el estado de descomposición social lo vivimos quienes andamos en la calle y vemos el nivel de anarquía que tenemos que confrontar. Es un problema que genera una psicosis colectiva allá afuera, y lo vemos todos los días, donde hay una ausencia de autoridad, porque hay que reconocerlo, donde hay una ausencia de voluntad de la autoridad para hacer cumplir la ley, y eso hay que reconocerlo, donde hay un problema, un dejo de reentrenamiento de nuestros funcionarios especializados en la materia de tránsito. Y yo le pudiera preguntar a algunos de los que están acá que vienen de tránsito, ¿cuándo fue su último curso de entrenamiento o capacitación que le dieron en materia de tránsito? Y van a decir, desde que salí de la escuela, más nunca. Entonces es un problema de educación, y resulta ser que hay una realidad que no podemos evitar. Nosotros somos parte de ese fenómeno de la globalización. No nos podemos quedar atrás. Y debemos enfocarlo y debemos trabajarlo como tal, donde la tecnología, y me complace ver por allá los amigos de Mapeado Forense, 3D, Alfredo López y compañía, que han traído innovaciones para la investigación de los accidentes. Decía la doctora, es que hay que investigar las causas del accidente, pero eso nos remite a un estudio universal como es el nexo causal de la accidentalidad vial. Y eso nos obliga a ir a aquellas teorías famosas de la causalidad. Y entonces llegamos a la conclusión de cuál es la teoría aplicable en Venezuela. Y cuando vemos desde el punto de vista jurídico lo que nuestro legislador dice cuando trata de establecer las presunciones de responsabilidad y trata de establecer las eximentes de esa responsabilidad, decimos, oye, estamos dentro de la teoría de la imputación objetiva. Pero ¿acaso hemos llevado esos criterios y esos análisis a nuestras autoridades? Allí hay que trabajar sobre eso, porque hay mucho desconocimiento de la materia. Ciertamente, por eso le decía, es una materia tan especialísima, multifactorial, multidisciplinaria, que requiere de un análisis mucho más integral y requiere de activar esos planes de educación vial en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, como lo decía Villanueva. ¿Desde cuándo está eso en la ley? ¿Será que la materia es tan compleja? Porque ciertamente jurídicamente es un híbrido. Porque ustedes empezamos a ver qué universidad da aquí una especialidad en Derecho de Tránsito. Ninguna. Y estamos en siglo XXI. Ninguna. Ni siquiera hay un diplomado en accidentalidad vial o en accidentología vial, como le queramos llamar. Amén de la maestría que da la Universidad Simón Bolívar sobre transporte terrestre. Pero es que la accidentalidad es una especialidad dentro de la materia. Programas de educación vial como aquellas famosas patrullas escolares. ¿Por qué eso mermó? Eso hay que retomarlo, porque esos son los niños que vienen desde nuestras generaciones de relevo, que mañana van a hacer uso del vehículo, y entonces se cayeron aquellos planes hermosos que teníamos de parques infantiles de tránsito. ¿Cuántos nos quedan en Venezuela?
¿Cuántas patrullas escolares están funcionando? Bueno, allí tenemos un reto, el INTT conjuntamente con la Seguridad Ciudadana del Ministerio, con Bicipol, etcétera, y los organismos involucrados, para reactivar esos programas que son importantes, porque la educación de esa generación de relevo tiene que empezar por allí, por los niños, porque es un problema de cultura, y buscar de que esos mecanismos, como decía Villanueva, de la CIAPEP, que inició muy bien cuando estaba el profesor Aguilera, que Dios lo tenga ya en su gloria, se hizo un buen trabajo, pero ¿dónde quedó eso? No hay constancia. Y entonces debemos empezar por retomar esos planes buenos, pero hay que articular más a las instituciones. Yo que trabajo en la Policía Nacional Bolivariana, mire, yo vengo de tránsito, yo tengo 35 años de servicio, ya casi me voy jubilado. Y a mí me duele cuando yo veo a nuestros funcionarios, nuestras autoridades, cometiendo cualquier cantidad de barbaries en la calle. Le digo, con ese es el ejemplo que predicamos. Funcionarios policiales desatendiendo la luz roja, contraviniendo flechados, montados sobre la acera, girando en U. Dígame qué decir de aquellos señores que hacen servicio de escolta, que no respetan a nadie. O sea, estamos sumergidos en una anarquía que tenemos que abordar de alguna manera. Y tiene que pasar por una revisión integral de los cuerpos normativos que conforman y desarrollan el comportamiento social, porque es un problema de cultura, y comprometer a las instituciones para que haya voluntad en la ejecución de esos planes y esos programas y esas normativas. Porque yo he visto varios funcionarios que tratan de poner una boleta a otro policía y se lo comen vivo. O sea, aquel que se cree con una cuota de poder mancilla al pobre funcionario. Entonces, ¿qué le queda al funcionario? Hacerse la vista gorda, porque no se va a meter en problemas. O sea, por eso le decía, es un problema integral, complejo, que debe ser abordado en su justa dimensión, y debe haber ese pacto, ese acuerdo interinstitucional de empezar nuestros funcionarios a predicar con el ejemplo de respetar las normas, porque cuando vemos a una patrulla que se mete por la ruta del Buscaraca, por detrás va todo aquel poco de gente. Cuando vemos a un motorizado uniformado desatender la luz roja del semáforo, detrás pasan los demás. Porque la autoridad que está allí no tiene moral entonces para sancionar ni para llamar la atención. Es un problema complejo y como tal debemos tratarlo. Gracias. Con las dos intervenciones, la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Me parece que han abarcado bastante de todo lo que se debe, pues, hablar sobre un plan de seguridad vial. Ahora fíjense, yo soy ingeniero vial y esa es mi especialización, y soy ingeniero de tránsito, y yo le digo a mis estudiantes que aquí hay varios, de verdad que yo estoy muy contenta que el INTT ha mandado varios estudiantes a hacer la maestría a la Simón Bolívar. Yo les digo que, bueno, que el tránsito tiene tres componentes importantes, que es el conductor, ¿verdad?, el vehículo y las vías, ¿ok? Y las tres van amarradas unas de otras, y a las tres hay que atenderlas de igual manera, porque si no, realmente no logramos que funcione como debe funcionar el tránsito. Lamentablemente, los accidentes de tránsito, la principal causa es el exceso de velocidad. Eso lo sabemos todos, ¿no? Y realmente hay que apuntar hacia eso, hacia ese exceso de velocidad que se comete, y que pues ahí es donde hace falta todas esas campañas. Yo le digo a mis estudiantes, resulta que una vía, cuando uno va a una velocidad media, es más eficiente. ¿Por qué? Porque la densidad es mayor y transita más cantidad de vehículos. Eso es increíble, nadie lo cree, que a una velocidad de 40 kilómetros por hora las vías funcionan mejor que a 80 y que a 100 y que a, como debe ser, ¿no?, para dar la capacidad. Estoy hablando de la parte urbana, ¿ok? Y esas son cosas que la gente va conociendo y va entendiendo y las va asimilando, ¿no? Pero una de las cosas que yo no vi dentro del plan fue algo que es muy importante, que son las auditorías viales. A los proyectos hay que hacerles auditorías, hay que de verdad ver cómo se están construyendo los proyectos y hay que hacerles seguimientos.
Después que usted pone un semáforo, usted tiene que ver si realmente ese semáforo se está respetando como es. Si realmente, oye, no ha habido colisiones, ¿qué está pasando? ¿Será que no tiene suficiente visibilidad? ¿Será que hay que avisar antes que hay un semáforo? Es tan importante esas cosas. Y realmente son cosas que uno no le da importancia y dice, bueno, no, es que y son medidas que hay que tomar dentro de ese plan para que de verdad la velocidad se logre disminuir y que la ciudadanía tome conciencia de la importancia. Los peatones, por ejemplo, los peatones son realmente los más indefensos de todo de todo este conjunto de cosas, son los peatones, ¿no? Los peatones no tienen resguardo suficiente, no son protegidos, entonces hay que apuntar hacia eso, a dar seguridad a esas personas que transitan. ¿Cuántas son? O sea, no es posible que se hagan vías en donde no les importe de qué tamaño es la acera. O sea, señores, hay que hacer una evaluación. ¿Cuáles son los peatones? No, mira, es que aquí transitan 2.000 peatones por hora. Bueno, esta acera tiene que tener más de 3 metros de ancho, libre para que circulen, y esas cosas hay que llevarlas, ¿verdad?, de una manera bien planificada como debe ser, y eso se logra haciendo auditorías y viendo realmente cómo funcionan esas vialidades. Después que uno hace todo plan, lo primero que se hace es levantar todo plan, ustedes lo saben. Primero uno levanta información, hace un diagnóstico y en base a ese diagnóstico se hacen propuestas, ¿verdad? Propuestas para lograr esa seguridad vial. Entonces, es importante que contar con una base de datos, eso que decía Rosa Virginia, una base de datos de accidentes, pero también una base de datos de cómo están las vías, señores, cuándo hay que planificar, cómo es ese mantenimiento, cómo existen accidentes por culpa del estado de deterioro que tienen las vías. Eso es importante, pero todo eso tiene que ir bajo un plan que debe tener pues un orden, ¿verdad? Y lo primero es saber cómo es este diagnóstico, porque uno se pone a pañitos calientes y realmente esa no es la manera de abordar un problema tan importante como es este de seguridad vial, que de verdad me parece que es una cosa que debemos atacar. Una de las cosas que a mí pues de verdad me alegró muchísimo fue que incluyeran la revisión de los automóviles. De verdad que yo no me puedo creer que en Venezuela no existan. Yo recuerdo que la última vez que yo revisé mi carro, yo todavía estudiaba y ya yo iba a cumplir 40 años de graduada de ingeniero. 40. Y yo no me acuerdo, yo con un vehículo ya graduada, ya más nunca lo revisé. Yo no sé desde qué año, ustedes lo sabrán, pero de verdad que esto no puede ser. O sea, andar con un vehículo, así como les digo, el peatón, el vehículo, las carreteras, la vía, todos tienen que ir de la mano, todos tienen que estar, porque realmente de otra manera esto no puede funcionar. Y para lograr esa seguridad, tú puedes hacer campañas viales, pero tienes que también dar las condiciones de un tránsito seguro. Eso es importantísimo. Por más campaña que uno haga, que cuidado, pero si tú no estás dando las condiciones del tránsito como debe ser, realmente hacia dónde vamos. Eso es una de las cosas que yo quería llamar la atención de esto. A mí me parece importantísimo que de verdad exista esa base de datos y que exista ese plan, ¿verdad? Y otra cosa, un plan, yo les voy a decir algo, sin voluntad política yo no veo que este plan pueda seguir adelante, igual que si no tiene recursos, porque cuando yo hago un plano para un plan, se me queda en papel si realmente eso no tiene recursos. Y miren que yo soy proyectista y he dejado planos hechos que nadie los ha ejecutado. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Si no hay recursos, ¿cómo ustedes pueden llevar adelante este plan? De allí que es muy importante apuntar hacia esos recursos, lograr esos recursos, que realmente la importancia, de verdad que la accidentalidad para mí es una de las cosas que debe tener prioridad número 1 para el país.